El juicio contencioso administrativo federal tiene 6 modalidades que son: el juicio tradicional, que es el que se tramita y resuelve en papel; el juicio en línea, que es el que se tramita y resuelve por Internet; el juicio sumario, tramitado de forma abreviada; el juicio ordinario, que es el que se tramita con plazos largos; el juicio híbrido, que se trata por Internet y en papel; y el juicio de resolución exclusiva de fondo. De lo anterior se observa que el juicio tradicional es el que se contrapone al juicio en línea, y el juicio en la vía sumaria es el que se contrapone con el juicio ordinario. Todos los procesos, incluyendo el contencioso administrativo, se realizan en 2 etapas, la instructiva y la resolutiva. La etapa de instrucción, a su vez, se divide en 3 fases: la postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. La fase postulatoria se inicia con la presentación de la demanda. En ella, la parte actora plantea sus pretensiones y la demandada sus resistencias. En la fase probatoria, las partes ofrecen sus pruebas, el juzgador las admite y ordena su desahogo. En el contencioso administrativo no hay una división tajante de esta fase, como sucede en el proceso civil, toda vez que desde que se presentan la demanda y la contestación, las partes deben ofrecer las pruebas, y el magistrado instructor admite o desecha las pruebas de los contendientes. No obstante lo anterior, en este proceso sí se da la fase en comento, la cual queda de relieve en los casos de desahogo de pruebas confesionales, testimoniales, periciales o de inspección. Por su parte, en la fase preconclusiva, las partes formulan sus alegatos. Estos constituyen el razonamiento que, en forma escrita, formulan las partes para demostrar al juzgador que su contraparte no tiene razón en su pretensión. Estos alegatos deberán formularse una vez que se han desahogado todas las pruebas y no existen diligencias pendientes de realizar. Tanto la doctrina como la legislación los ha denominado alegatos de bien probar. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, 5 días después de concluido la sustanciación del juicio, excepto en el juicio sumario, y no existiendo ninguna diligencia pendiente que impida emitir el fallo, el magistrado instructor notificará a las partes que tienen un plazo de 5 días para formular por escrito sus alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar sentencia. Al vencimiento de dicho plazo, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la fase de instrucción. Para que los alegatos sean considerados al emitirse la sentencia definitiva, estos no deben introducir cuestiones novedosas a la controversia, puesto que se apartarían de su finalidad de buen probar, es decir, que no tienen por objeto el aportar argumentos ni pruebas nuevas al juicio, sino tan solo el de reiterar que se tiene la razón y hacerle patente al juzgador que con las pruebas aportadas sí se acredita la propia pretensión. De acuerdo con lo expuesto, la instrucción es una etapa del proceso que consiste en el conjunto de actos procedimentales de las partes, de terceros y del juzgador, que son indispensables para que el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia. En esta etapa, el objetivo es ilustrar al juzgador acerca de cuáles son los puntos controvertidos y las pruebas en que cada parte apoya sus pretensiones. Una vez que se hayan agotado todas las diligencias procedimentales sin que haya alguna pendiente de realizar, automáticamente queda cerrada la instrucción, lo cual implica que la sala regional respectiva se encuentre en aptitud de emitir sentencia que dé por concluido el proceso. En este momento es que culmina la primera etapa del procedimiento y se inicia la segunda, es decir, la de resolución. En esta etapa, el juzgador realiza, para emitir su fallo, un mecanismo de razonamiento, que se denomina juicio lógico, porque para llegar a la verdad realiza una operación de tal naturaleza en la que la premisa mayor estará representada por los preceptos legales que las partes invoquen como fundamento de sus pretensiones, la menor por los razonamientos que las mismas esgriman y la conclusión por la consideración a que llegó el juez. Esta etapa del proceso abarca desde el momento en que se cierra la instrucción hasta que la sala dicta la sentencia respectiva, la cual se hará dentro de los 45 días hábiles siguientes al cierre de instrucción. El magistrado instructor formulará un proyecto de sentencia dentro de los 30 días hábiles siguientes al cierre de instrucción, pero si la sentencia es de sobreseimiento no será necesario esperar dicho cierre.
El proyecto aludido será turnado a los demás magistrados a fin de que emitan su voto respectivo. Si todos están de acuerdo con el proyecto, el mismo adquirirá el carácter de sentencia. Este fallo podrá ser engrosado con el fallo de los argumentos de la mayoría, y su proyecto quedará como voto particular. El marco de regulación legal del procedimiento contencioso administrativo lo constituyen las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte, y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando la disposición que se vaya a aplicar de este sea compatible con el procedimiento establecido en la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, es decir, que no vaya a introducir instituciones ajenas o extrañas a ella, al grado de que en lugar de complementarlo, llegara a desvirtuar su naturaleza. Las partes que intervienen en estos juicios son el demandante, los demandados. Tendrán este carácter la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa que sea materia de un juicio de lesividad, y el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia del tribunal. También serán parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todos los casos en que se controvierte el interés fiscal de la Federación y los terceros que tengan un derecho incompatible con la pretensión del demandante. La procedencia del juicio está íntimamente ligada a la competencia del propio tribunal, por lo que el juicio será improcedente cuando se trate de una materia distinta de las señaladas, o que tratándose de esta materia ya se haya impugnado mediante otro tipo de defensa, o que se trate de una resolución conexa de otra ya impugnada, o que ya sea cosa juzgada. También es improcedente el juicio cuando el promovente no tenga interés jurídico, sea extemporánea la presentación de la demanda, no exista el caso reclamado o no se haga valer agravio alguno. Estos casos de improcedencia darán lugar al rechazo de la demanda o al sobreseimiento parcial o total que procede, además, por el desistimiento o muerte del demandante, por revocación del acto o cuando la ley establezca un impedimento para que se emita resolución de fondo. Las promociones que se presenten ante las salas, inclusive la demanda, deberán contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada, por quien las formule, ya que de no cumplir con este requisito se tendrá por no presentadas. En el caso de que el promovente del juicio en la vía tradicional no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará su huella digital y en tal promoción otra persona firmará a su ruego. Para el acreditamiento de la personería es necesario que ésta se haya otorgado a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación en su caso. Para tal efecto, es necesario que los particulares lo hagan en escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos, siendo ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La representación de los menores será ejercida por quien tenga la patria potestad, tratándose de otros incapaces de la sucesión y del ausente. La representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. Por último, la representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito 3 personas con capacidad legal para únicamente oír notificaciones e imponerse de los autos, lo que significa que el autorizado únicamente está facultado para, en cualquier momento, solicitar el expediente para revisarlo en la sala. Asimismo, podrán nombrar a licenciados en Derecho que, además de recibir notificaciones a su nombre, podrán hacer promociones de trámite, rendir cuentas, presentar alegatos e interponer recursos. La demanda se deberá presentar por escrito ante la sala regional competente, cuando promueva el juicio en la vía tradicional, o enviarse a través de Correos de México por correo certificado con acuse de recibo, siempre y cuando el actor tenga su domicilio fuera de la población en que se encuentre la sala, y que el depósito se haga en la oficina de correos del domicilio del demandante dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que surta efectos la notificación del acto impugnado, o de que el promovente tuvo conocimiento de su existencia.
En caso de que el juicio se presente en línea, se hará por conducto del sistema de justicia en línea, desde cualquier computadora y por Internet, por conducto de la página web del tribunal, siempre y cuando el demandante manifieste que esa es su opción, la cual una vez elegida no podrá variarse. Dicho plazo se duplicará cuando las autoridades fiscales omitan señalar en la resolución respectiva los medios de defensa que el contribuyente tiene para impugnar tal resolución, así como cuando omitan señalar el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse el medio de defensa. En el juicio de lesividad, la autoridad puede demandar la nulidad de su resolución dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que la emitió, para lo cual la demanda, en todos los casos, deberá presentarse la demanda en línea a través del sistema de justicia en línea. Los requisitos fundamentales de la demanda son el nombre, el domicilio para recibir notificaciones del demandante dentro de la jurisdicción de la sala, así como su dirección de correo electrónico, la resolución que se impugna, el nombre de los demandados y su domicilio en el juicio de lesividad, los hechos que dan origen a la demanda, las pruebas que ofrezca, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado cuando exista y lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Procede la aplicación de la demanda cuando se impugne una negativa ficta contra el acto principal del que se derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación, o cuando el actor haya manifestado no conocer el acto administrativo que pretende impugnar y la autoridad se lo dé a conocer al producir su contestación, y cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones desconocidas por el actor, siempre y cuando con estas la autoridad no cambie los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. Existe un término de 30 días siguientes a aquel en que surte efectos el traslado de la demanda, en el que los terceros se pueden apersonar en el juicio mediante escrito y pruebas. Esta demanda deberá presentarse con copias adjuntadas para las partes, excepto cuando se trate de juicio en línea. Tratándose de las pruebas en el juicio en línea, en el caso que sean documentales, incluido el expediente administrativo, deberán exhibirlos de forma legible a través del sistema de justicia en línea del tribunal. En el caso de documentos digitales, deberá el promovente manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original, y trazándose de esta última si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad. Por su parte, el demandado también cuenta con 30 días para contestar la demanda y 10 días para la ampliación. Deberá referirse a los incidentes de previo y especial pronunciamiento en su caso, y a la improcedencia o sobreseimiento, a cada uno de los hechos de la demanda, a sus argumentos de defensa, a sus pruebas. Igualmente deberá adjuntar copias de su contestación, cuestionarios y ampliación de los que su contraparte y pruebas documentales, excepto si el juicio se tramita en línea. Ya integrado el expediente con la demanda, la contestación, la ampliación de la demanda y su contestación cuando sea el caso, el magistrado instructor procederá al desahogo de pruebas, entre las que no procede la confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones, y considera que hace falta alguna diligencia a fin de apreciar debidamente la controversia, podrá ordenar su práctica. La confesión expresa de las partes y los hechos legalmente afirmados por la autoridad hacen prueba plena, y las periciales y testimoniales pueden ser apreciadas con amplia libertad por la sala, pero si del enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas la sala adquiere una convicción distinta sobre los hechos, puede realizar una nueva valoración previa justificación del caso. El sentido de la sentencia podrá ser de validez, de nulidad o de nulidad para efectos, en cuyo caso se deberá precisar con claridad la forma y términos en que se deberá cumplimentar. Asimismo, podrá declararse la nulidad de la resolución impugnada y reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa, así como otorgar o restituir al actor en el goce de sus derechos afectados. La declaración de nulidad procede en cualquiera de los 5 supuestos señalados por el artículo 51 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. 1. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. 2.
Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes siempre que afecte las defensas del particular o trascienda al sentido de la resolución impugnada. 3. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. 4. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma inequívoca, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas. 5. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. Dentro del procedimiento contencioso administrativo se prevén dos recursos, uno de ellos ante el propio tribunal y el otro ante los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. El recurso de reclamación procede ante la Sala Regional en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambos o alguna prueba que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. Este recurso se deberá interponer dentro de los 10 días posteriores a aquel en que surte efecto la notificación de la resolución que se pretende impugnar, cuestión que la Sala deberá resolver dentro de los 5 días siguientes a aquel en que la contraparte exprese lo que a su derecho convenga. El recurso de revocación también procede en contra de las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares, incluyendo, desde luego, la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. Este recurso se interpondrá la Sala Regional que corresponda de los 5 siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva. En ambos casos, interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 5 días para que exprese lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo, con o sin la manifestación de la contraparte, sin más trámite se dará cuenta a la Sala para que, en el término de 5 días, resuelva lo que en derecho proceda. El recurso de revisión podrá ser interpuesto por la autoridad demandada a través de la unidad jurídica encargada de su defensa, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional o sección de la Sala Superior, según corresponda, por conducto de estas, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del fallo, en contra de las resoluciones de la Sala que decreten o nieguen el sobreseimiento y las sentencias definitivas, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Sea de cuantía que exceda de 3.500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a 12 meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda. 2. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera o de cuantía indeterminada. 3. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de la Administración Tributaria o autoridades fiscales de las entidades federativas. Cuando se refiera a interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa, determinación de el alcance de los elementos esenciales de las contribuciones, competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada, violaciones procesales, violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, las que afecten el interés fiscal de la Federación. 3. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 4. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior. 5. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social. Aspectos generales del juicio en línea. El juicio en línea consiste en la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas a través del sistema de justicia en línea, el cual consiste en un sistema informático establecido a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancia ante el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para ello, en todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables al juicio tradicional previsto en la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. En el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, consideraron que entre las características principales del juicio en línea se citan las siguientes.
El juicio en línea consiste en que toda la tramitación del juicio contencioso administrativo, desde la demanda hasta la sentencia, se realice a través del Internet. El juicio en línea es un espejo del juicio tradicional. El juicio tradicional y el juicio en línea van a coexistir para asegurar un pleno acceso a la justicia. En particular, tendrá el derecho a decidir la vía en la que se tramite el juicio. La garantía de audiencia y la seguridad jurídica en el juicio en línea se garantizarán plenamente. Una vez que el particular optó por promover el juicio en línea, todas las actuaciones efectuadas por la autoridad, incluyendo su contestación, deberán ser presentadas por Internet. En los juicios de lesividad, también el particular demandado, al contestar la demanda, elegirá la vía mediante la cual habrá de tramitarse y resolverse el juicio de que se trate. Las partes podrán presentar todas sus promociones a través del sistema de justicia en línea. Para ello habrá que acceder al portal del tribunal y registrar la clave de acceso y contraseña que previamente se tramitó en el propio sistema. Las promociones presentadas a través del sistema de justicia en línea deberán ser autorizadas por las partes con la firma electrónica. Las partes podrán consultar el estado procesal de su expediente desde cualquier computadora. Los acuerdos, oficios y resoluciones que deban notificarse personalmente a los particulares o por oficio a las autoridades se realizarán a través del sistema de justicia en línea. Los documentos, videos, audio, imágenes que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo, deberán exhibirlos en forma legible a través del sistema de justicia en línea y tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física. En casos excepcionales de pruebas diferentes a las anteriores, deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas ante la sala que esté conociendo del asunto. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los lineamientos, para obtener la clave de acceso y la contraseña y asegurar su uso adecuado, los solicitantes usuarios de las mismas deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Proporcionar información fidedigna al presentarse en el módulo de registro. Resguardar la confidencialidad de la clave de acceso y contraseña para el ingreso al sistema. Mantener un control físico, personal y exclusivo de la clave de acceso y contraseña. Informar al tribunal, en cuanto tenga conocimiento de ello, que la clave de acceso y contraseña fueron divulgadas. Mantener actualizada la información proporcionada al tribunal y verificar que una vez que concluya el trámite del cual ingresó al sistema, la sesión sea cerrada correctamente.